Las campañas de concientización sobre el cáncer de mama desempeñan un papel crucial en la lucha contra esta enfermedad. A través de diversas iniciativas se busca promover la detección temprana, fomentar hábitos saludables y brindar apoyo a los pacientes. Es importante informar a la población sobre los factores de riesgo y los síntomas. En muchos países, las mujeres demoran meses o incluso años en solicitar una evaluación médica de los cambios mamarios, sobre todo cuando no les causa dolor ni perturban su modo de vida. En sus primeras etapas, generalmente consiste en masas indoloras que a medida que avanza se convierten en tumores grandes, dolorosos o ulcerados. En los primeros estadios, el tratamiento es más fácil y las posibilidades de éxito son mayores. A medida que avanza, los procedimientos son más intensivos y la posibilidad de que disemine a otros órganos es elevada. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud. En esta oportunidad le damos la bienvenida al doctor Gonzalo Luna, quien es especialista en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre inmunoterapia, vamos a hablar sobre lo que es el sistema inmune y cómo ha reaccionado a diferentes tratamientos estéticos y también cómo ha cambiado nuestro organismo luego del COVID-19. Gracias por estar con nosotros. Gracias ante todo, bueno, un gran saludo a toda la audiencia de Salud Globovisión, un placer estar acá. Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a mis colegas esteticistas que están hoy en día, los médicos estéticos, pues de su día, y creo que el tema mejor no pudo ser, mejor no pudo venir. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de varias cosas y cómo todas estas cosas como son autoinmunidad, tratamientos estéticos y COVID se unen para crear un gran cuadro que estamos viendo con más frecuencia los inmunólogos en nuestras consultas. Por supuesto. Hoy vamos a hablar sobre el sistema inmune, ya que es inmunólogo nuestro especialista, y vamos a ver cómo ha reaccionado también los tratamientos. Pero ¿qué ha cambiado en nuestro organismo luego del COVID-19? Porque los tratamientos estéticos existen desde hace muchísimos años. También recordemos que en nuestro país existe una resolución en donde se prohíben las sustancias de rellenos tipo biopolímero. Esto debido también al impacto que se ha presentado en la salud durante muchos años. El ácido hialurónico salió de las prohibiciones luego de diferentes estudios. Sí, correcto. En efecto, la mayor parte de los estudios que se hacen en medicina estética con respecto a algunos de los dermafillers son demuestran que hay bastante seguridad. Resulta ser que la mayor complicación que tenían estos compuestos, como el ácido hialurónico, eran apenas del 0.01%. Hoy en día, posterior al COVID, y voy a explicar poco a poco por qué esto, hemos llegado a tener cifras de hasta 0.8% en pacientes que reciben esta sustancia. El problema es que no tenemos muchos estudios en el país acerca de esta casuística, pero la estamos viendo con mucha frecuencia. Y no solo eso, sino que después de la pandemia también hemos visto que hay personas que comienzan a tener ciertas reacciones inflamatorias tardías, formación de granulomas y otras complicaciones, como vamos a ver después, que es el síndrome de Asia, en pacientes que son portadoras de prótesis mamaria o algún otro bioimplante. Es importante entender que esta industria estética es millonaria y además de eso en nuestro país supera cada año, ha venido aumentando el 10% por año del uso de estas sustancias. Como les dije, en manos adecuadas y seguras, pues debería tener pocas complicaciones. Otra cosa importante es que las casuísticas de COVID también, bueno, teóricamente si uno revisa las páginas del Ministerio de Salud, pues no hay caso de COVID. Lo que sí hemos aprendido es que estos casos, la mayoría permanecen ambulatorias, fuera del radar de los organismos gubernamentales, quienes muchas veces no tienen la información pertinente para estimar los casos de COVID que ya se tienen, porque digamos se bajó un poquito la guardia con respecto al virus. Pero hay que recordar que los casos están allí y los casos siguen apareciendo en nuestros hospitales. Lo que hemos aprendido es a manejarlos mejor, a acudir más temprano a la consulta, a prevenirlos y por eso no se complican tan rápido como al principio. Yendo un poquito a lo que es el ácido hialurónico y uno de los dermafillers mejor utilizados, se trata de una sustancia de relleno que se coloca en el tejido subcutáneo y que es capaz de absorber gran cantidad de líquido. Esta sustancia hoy en día ha sido modificada muchas veces para tener dos características importantes, que son
variaciones en los pesos moleculares, en el tamaño de la molécula en particular, para que pueda ser absorbido y llegado a capas mucho más profundas de la piel y que permanezcan allí mucho más tiempo y por supuesto produzcan, digamos, el efecto estético por mucho más tiempo. Y también lo que llaman las reticulaciones. El efecto de reticulado permite también que se deposite en capas inferiores de la epidermis, en la capa cerca entre la grasa, y que aparte de eso se absorba allí gran cantidad de agua, lo que permite el efecto estético, hermoso, etcétera. Como les dije, hay una gran variabilidad temporal en cuanto a las complicaciones que están apareciendo. Me explico, hay personas que, por ejemplo, han sido vacunadas contra COVID o tuvieron COVID y cuando se les coloca el ácido hialurónico, cosa que se había hecho antes en alguna oportunidad, están teniendo reacciones inflamatorias tardías. También ocurre lo contrario, personas que de repente jamás han tenido este problema, se colocan su ácido hialurónico, son portadores del mismo y en cualquier momento reciben la vacuna o viene la infección y entonces comienza a aparecer reacciones inflamatorias tardías, crónicas, en los puntos donde se colocó la sustancia. Claro, hay cambios estructurales en todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmune y además las reacciones antes de diferentes tipos de sustancias. Sin embargo, por ejemplo, con el síndrome de Asia, los estudios en el mundo se determinan hasta un 1% de la población realmente que tienen implantes mamarios y esto también hay que manejarlo muy bien, la información, porque vimos también en una época en donde muchas mujeres llegaban al cirujano a decirle, explánteme, quíteme el implante porque me va a pasar esto. Y resulta que de la población mundial el porcentaje es muy bajo realmente. Realmente lo que debería ocurrir o lo que debe ocurrir es que la persona debe acudir a manos expertas que puedan hacer una buena historia clínica, una buena evaluación del paciente que tiene el riesgo o no tiene el riesgo, ¿sí? Me refiero a personas, por ejemplo, que son portadoras del gen HLA-B27, que predispone para espondiloartrosis y cualquier otra autoinmunidad. Claro. Personas que tienen historia familiar, por ejemplo, de pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, con tiroiditis de Hashimoto, personas que inclusive han reaccionado desfavorablemente a vacunas. Esas personas deberían tener una aproximación diferente y sobre todo si tuvieron un COVID complicado o la vacunación contra COVID produjo algún efecto secundario. Es ahí donde de repente tenemos que poner los sistemas de alerta con respecto a la aparición de estas reacciones, porque el síndrome de Asia no aparece de una vez nada más. Por lo general aparece como una reacción inflamatoria tardía, muy leve, ¿sí? Donde por lo general existe la formación de una especie de granuloma o nódulo que muchas veces puede ser doloroso, tiene signos de inflamación con eritema cutáneo y a la persona, por ejemplo, en los puntos de colocación del ácido hialurónico, la persona pudiera tener ciertas deformidades. Sin embargo, estos por lo general son manejados por los estéticos y por la gente que coloca esta sustancia de una manera adecuada. Usualmente utilizan esteroides. Se utiliza también hialuronidasa, que es una enzima para que disuelve el ácido hialurónico y esto en una gran cantidad de personas resuelve el problema. Lo que hemos visto es que algunos pacientes que han tenido COVID o se les ha colocado la vacuna de COVID tienen una mayor resistencia a este tipo de tratamientos. Claro. Algo muy importante que usted está nombrando en todas las oportunidades, ir a manos expertas, esto tiene que ver con médicos. E incluso usted comenzaba el espacio saludando a los médicos estéticos y decía esteticista, pero hay una diferencia muy marcada. Médicos estéticos, sí. Claro, porque hoy no es el día de los esteticistas, hoy es el día de los médicos estéticos y hay una gran diferencia entre un esteticista y un médico estético. Un esteticista hace un curso y vemos también como de manera indiscriminada en lugares que no tienen la asepsia necesaria colocan tratamiento. Eso es cierto. Muy distinto al médico estético. Eso es cierto. El médico estético tiene una formación usualmente que le permite asumir estos efectos que pueda tener deleterio a cualquiera de los tratamientos que pueda tener y por supuesto toman todas las previsiones necesarias para que eso no ocurra. En los centros esteticistas o de esteticistas se hacen algunos de estos procedimientos, pero no están en manos de gente que pueda manejarlos adecuadamente. Sí, ahí lo veíamos mucho en el pasado, incluso con los biopolímeros en todo el mundo, donde iban a peluquerías, a lugares clandestinos, a, por ejemplo, habitaciones de hoteles, a colocarse procedimientos o tratamientos y que se vieron afectados muchas vidas debido a estos procedimientos de formas inadecuadas. Es correcto, es correcto.
Fíjense que es tan importante esto que, hablando un poquito de lo de cómo se relaciona esta autoinmunidad a COVID, es importante mencionar cuál es el mecanismo que está detrás, o uno de los mecanismos que está detrás de esa formación de reacciones inflamatorias tardías y posterior aparición de ASIA en pacientes que tienen estos compuestos. Y por lo general se debe a hay que recordar que el virus utiliza una proteína que se llama proteína S, que le permite la entrada a las células blanco. Esa proteína S es capaz de unirse a muchos tejidos. Está descrito en la literatura que esa proteína S es capaz de activar, sobre todo, enzima convertidora de angiotensina, que hace que pase la angiotensina 1 a angiotensina 2. Allí se rompe un balance entre angiotensina 1 y 2. La angiotensina 2 es capaz de producir estrés oxidativo, inflamación y fibrosis. Las angiotensinas 1 y 9, por el contrario, son capaces de producir más bien una vasodilatación, son antiinflamatorias, antiadherentes plaquetarias, etc. Entonces, pasamos de un estado, usualmente en la persona que recibió la vacuna o la persona que tuvo infección, de un estado que era poco inflamatorio a un estado proinflamatorio. Y eso por ese efecto que tiene la enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2. Eso es muy importante que se entienda porque ahí es que se añade otro elemento importante al protocolo que ya se tiene para estos casos de reacciones inflamatorias Y tardías. lo vamos a ver al regreso, doctor. Nos corresponde realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. El doctor Gonzalo Luna, inmunólogo, nos sigue acompañando al regreso. Vemos las reacciones de nuestro organismo, lo que ha cambiado luego de la pandemia e incluso las reacciones con tratamientos que creemos inofensivos como tratamientos estéticos, pero como bien nos dice el especialista, tomar en cuenta el historial médico del paciente, revisar algunos estudios y ver si realmente son candidatos o no para este tipo de procedimiento. Recuerden las redes @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos. ¿Cómo prevenir la viruela del mono? En áreas donde hay brotes, es recomendable usar equipos de protección personal, principalmente tapabocas y guantes ante la presencia de personas infectadas o superficies contaminadas.